Quiero hablar de un libro que a nadie le gusta leer porque nadie lo entiende. Ya saben cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es? Es el libro más difícil de la Biblia. Hay dos libros difíciles. Bueno, voy a decir tres: Ezequiel, Daniel y Apocalipsis. Pero Apocalipsis se relaciona con Daniel y Ezequiel. Para entender Apocalipsis hay que estudiar Daniel y también Ezequiel. Quiero que busquen en la Biblia un texto base y vamos a hablar de todo Apocalipsis, pero a vuelo de pájaro, para que usted se quede inquieto en seguir investigando. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, Juan recibe una revelación en la isla de Patmos, desterrado por predicar a Cristo. Y en ese versículo el Señor le dice: escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. Bueno, hay que entender que Dios le habló a Juan en una isla cuando fue desterrado por la persecución en el año 90, 92 más o menos después de Cristo. Y ahí Dios le dio la visión de Apocalipsis. ¿Por qué Apocalipsis es tan difícil? Sencillo. ¿Cómo tú tienes que explicar algo que no existe usando un vocabulario muy limitado? Pues eso es el problema que tuvo el pobre Juan. Tuvo una visión y no encontraba palabras en su idioma de la época para describirla tal como lo vio. Y entonces tuvo que usar tipos, símbolos para poder explicar lo que miraba. Y por eso Apocalipsis es un libro difícil. Imagínense que usted está ahorita mismo en una selva con un taparrabo, nunca ha visto la civilización, tiene una lengua nativa y está por allá por la selva y de pronto pasa un avión. Esa palabra no existe en tu vocabulario, ni nunca lo había visto. Y tú vuelves a tu tribu a explicarle lo que viste. ¿Cómo lo dirías? Pues un pájaro que vuela y hace ruido, o un pájaro embramado. ¿Qué otra forma puede explicar él? Juan tenía que explicar cosas de una época como la que vivimos, donde no había todos los recursos que hoy tenemos. La primera parte de Apocalipsis habla de 7 iglesias en los capítulos 2 y 3. 7 iglesias que representan 7 periodos, 7 etapas. Cada iglesia tiene una condición hasta que llega a las 2 últimas iglesias. Las 2 últimas iglesias están en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y ahí nos habla de 2 iglesias que son las de los últimos tiempos. Y la describe de una forma muy bien. En el versículo 7 del capítulo 3 nos habla de la iglesia de Filadelfia. La palabra en sí ya encierra lo que significa fiel y verdadera. Filadelfia. Tiene una característica muy peculiar. Versículo 8. Dice el Señor que conoce sus obras. Y he aquí he puesto delante de ti una puerta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, ahí me voy a parar, poca fuerza. ¿De qué está hablando? De una iglesia que no es económicamente poderosa, que no es política, que no tiene el poder terrenal ni temporal, tiene un poder espiritual. La poca fuerza no se refiere a la falta de espíritu, sino a la falta de alineamiento con el sistema dominante. Poca fuerza, que no tiene poder político ni económico, aunque tiene fuerza espiritual. Pero dice, aunque tiene poca fuerza, no tiene mucho poder. Hay 2 cosas que ha guardado y conservado. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es una iglesia que es fiel a la palabra y fiel al Señor. Y por eso no tiene mucha fuerza. Después describe que esa iglesia sería entregada en la sinagoga de Satanás y que sería perseguida.
Y después en el versículo 10 dice que porque ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en el día de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Has guardado mi palabra y yo te guardaré. Aquí hay una reflexión. Pablo enseña en Tesalonicenses que hay dos tribulaciones. Una en relación del mundo a la iglesia y otra en relación de Dios al mundo. ¿Cuál es la tribulación del mundo a la iglesia? Para allá vamos. Ya estamos entrando. Cuando el sistema apruebe todo lo inmoral como moral y la iglesia mantenga su firmeza en la palabra, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo en Suecia? En algunos estados norteamericanos, cuando un pastor predica contra todas estas corrientes del género que hoy dominan por ahí. ¿Saben? Hace 2 años la asamblea circular diciendo a los pastores que tengan cuidado cómo hablaban y cómo aconsejaban y que tuvieran un seguro para demandas. Un pastor predicó un culto sobre la familia bíblica y la familia diabólica y le ordenaron hacer un aborto y se negó a hacer el aborto por razón de conciencia y como consecuencia le suspendieron la licencia de médico. Momento de prueba, porque Dios va a guardar a su iglesia y va a pagar con tribulación a los que nos atribulan. Por lo tanto, la iglesia verdadera va a sufrir consecuencias. Todo el que es cristiano de verdad se tiene que preparar para la gran sacudida. La gran sacudida. Yo quiero que vayamos a una cita que está en 2 de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Dice, Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y después dice algo que nos tiene que llevar a reflexión sobre los tiempos de persecución que vienen para los verdaderos cristianos. Dice 17, porque es tiempo del que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. ¿Qué es el juicio de Dios? La persecución del mundo contra la iglesia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Así que esa iglesia de Filadelfia, fiel y verdadera, es la iglesia que va a prevalecer en los últimos tiempos. Un remanente, un pequeño grupo, los que van a soportar los avatares o los ataques del mundo cuando la inmoralidad sea norma de conducta social. Ya se trata de aprobar la marihuana. Yo creo que no va a prosperar eso ahora, pero ¿qué tal cuando apruebe la marihuana y las drogas y el aborto y otras miles de cosas más que están en la agenda del nuevo orden mundial? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Tiene dos opciones: o se inclina a callarse y adaptarse, o se enfrenta al pecado y lo denuncia. Después habla de otra iglesia. Esta iglesia sí es muy diferente a la de Filadelfia, la Odisea. Dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Como dicen los hondureños, ni chicha ni limonada. Está en el medio ahí. Ojalá fuera frío o caliente. Si no es fría ni caliente, entonces se adapta a ambos lados. Es tibia, es indecisa, es adaptable, es manipulable, es influenciable. No es una iglesia que tiene los principios claros. Va hacia donde sopla el viento. Y Dios dice que la vomitará de su boca.
Pero ¿cuál es la característica de esta iglesia en comparación con la otra? Fíjense, la otra tiene poca fuerza y es perseguida. Esta sí tiene mucha fuerza. Versículo 10, diga 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Una iglesia que se jacta de su poder económico, de su poder político. Una mega iglesia próspera que todos viven como rey y predican la prosperidad. Y se jacta de ser rico. Se jacta del poder político, económico. Pero ¿cómo la juzga Dios? ¿No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Es una iglesia miserable, una iglesia pobre, aunque es rica. Es una iglesia ciega, aunque tiene ojos. Es una iglesia desnuda, aunque está cubierta. Esa es la iglesia apóstata. Y con estas dos iglesias el Señor describe el panorama religioso de los últimos tiempos, el panorama de apostasía. Después viene un versículo muy interesante, el 4.1. 4.1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Fíjense que esta puerta abierta es la misma del versículo 8 del capítulo 3. Dios tiene una puerta abierta para la iglesia. Pues Juan ahora vio una puerta abierta y oyó una voz como de trompeta que habló y le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después. Quiere decir que ese es el arrebatamiento de la iglesia. Dios la quita para mandar su ira sobre los hijos de perdición. Sí, porque la gran tribulación no es para la iglesia. La iglesia ha sido redimida. Lo dice bien Lucas 21, 28. Estad firme porque vuestra redención, liberación está cerca. Es ahí donde aparece el rapto de la iglesia. Y a partir de ahí no se menciona más nunca la palabra iglesia. En los capítulos 5, 4 y 5 aparecen las bodas del Cordero, la fiesta celestial con la iglesia, para que en la tierra se desencadene la gran tribulación. Ahora llegamos al capítulo más interesante. Ya en el 6 en adelante se empieza a describir los acontecimientos de los tiempos finales. Recuerden que Juan describe lo que vio usando símbolos y tipo de su época. No aparecen palabras tecnológicas porque no existía ese vocabulario que nosotros tenemos. Internet, virtual, digital, celular. Eso no existía. Por lo tanto, Juan tiene que usar simbolismo, asociación de ideas, comparación con objetos para describir algo que no es, pero que iba a ser. Y aquí nos presenta 4 caballos. El blanco, el negro, el bermejo y el amarillo. Cada cual tiene un simbolismo de los acontecimientos proféticos de los últimos tiempos. Hay que tener cuidado con el caballo blanco del capítulo 6, no lo confundan con el caballo blanco del capítulo 19. En el 19 aparece un caballo blanco, pero ese es Jesucristo. En este aparece un caballo blanco, pero no es Jesucristo. ¿Por qué no es Jesucristo? Porque este viene a gobernar y a quitar la paz de la tierra, a hacer la guerra. Es coronado, vencido y vence. Y este caballo origina la crisis que desencadena la guerra del Armagedón. Y después nos describe el caballo negro, que es la guerra, la pérdida de la paz, para aparecer el caballo bermejo. Y este caballo bermejo es muy interesante, porque este caballo bermejo dice aquí, vamos al versículo 4, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dada poder quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros. Representa la guerra.
Ahora, ¿cómo asocia este caballo bermejo con las palabras de Jesús? Mateo capítulo 24, versículo 7. Y habrá guerra y rumores de guerra, y se moverá nación contra nación y pueblo contra pueblo. Época de guerra, como la que estamos viendo ahora indirectamente entre Ucrania y Rusia. Y después del caballo bermejo aparece el tercer caballo. Ven y mira, y miré, yo aquí un caballo negro, negro. Ustedes saben que en Honduras el negro es símbolo de luto. Cuando una persona se muere, se visten de negro, ¿verdad? El color negro es funesto. Bueno, le voy a decir, físicamente el color negro aumenta el calor. Cuando tú te pones ropa negra, tú sudas más. Si hace frío, el negro es mejor. Pero también el negro representa muerte, desolación, miseria, luto. Este caballo negro en este capítulo y en este versículo representa algo muy peculiar. Porque ¿qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en la mano? La balanza tiene dos símbolos históricos. Puede representar la justicia, cuando aparece la mujer con los ojos vendados, y puede representar la economía, cuando se habla de finanzas, de impuestos o de hacienda. La pregunta es, ¿qué es esta balanza? ¿La justicia o la economía? Bueno, el versículo que sigue explica qué es esta balanza. 7, 6, no, vamos al 7. Cuando abrió el sello, oía la voz que decía, ven y mira, y miré. Ah, perdón, me equivoqué. Dice en el 6, cuando miré bien y tenía una balanza, y en medio de los 4 seres vivientes decía, 2 libras de trigo por un denario. Vamos a cambiarlo al concepto hondureño. 2 libras de frijol por un día de trabajo. Esa es la traducción. Y 6 libras de maíz por un día de trabajo. Pero no vendas ni el aceite ni el café. ¿Qué nos está diciendo? 2 libras de frijol por un día de trabajo. ¿Saben ustedes? Está hablando de una inflación. ¿Qué es una inflación? La palabra viene de inflar. Se inflan los precios. ¿Y por qué se inflan los precios? Porque hay más demanda que oferta. ¿Y por qué bajan los precios? Porque hay más oferta que demanda. Quiere decir que al haber escasez de frijol o de trigo en aquella época, el precio se iba a disparar. Al dispararse el precio, 2 libras de frijol van a costar el equivalente a un día de trabajo. Ahora vamos a hablar en Honduras. El frijol es la dieta básica. Y el rojo, porque una vez hubo una escasez de frijol en Honduras y vino frijol negro de Guatemala y a la gente no le gustaba. Uy, a mí me encanta el frijol negro. En Cuba se come más el negro que el rojo. En Guatemala el negro, aquí el rojo. Como no son racistas, ¿verdad? Repiensan el negro. ¿Cuánto vale una medida de frijol hace en febrero? 60 lempiras. En marzo subió a 80. Ahorita ya está a 100. Una medida está a 100. Quiere decir que el precio del frijol va para arriba. La pregunta es, ¿y por qué sube el precio? Simplemente porque no hay la cantidad de frijol para la cantidad de personas que quieren comprar. Y cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben. ¿Y qué decir del maíz? ¿Y qué viene? Y esto quiero hacer una pauta. Aquí nos está advirtiendo de una crisis económica aguda, una inflación galopante. Imagínense que lo que usted gana un día trabajando le va a costar 2 libras de frijol. Eso es imposible. Bueno, imposible es cuando yo miro un lempira
y lo comparo cuando vine a Honduras. Yo viví en Comayagua en el año 63, 64. Y con un lempira que tenía pluma, con 20 centavos de lempira yo compraba un refresco y un sándwich con mortadela adentro. Y con 50 centavos de lempira viajaba de Comayagua a Tegucigalpa. Y con 3 centavos de lempira compraba un huevo. No sé cuántos se acuerdan. ¿Cuántos de aquí que se acuerdan? No llegaba ni a 5 centavos el huevo. ¿Cierto o falso? Y lempira tenía una pluma. Hoy perdió la pluma. Si fuera en cuerpo completo, hasta el taparrabo ya no lo tiene. Y con un lempira no te compra ya ni un caramelo. ¿Qué es eso? Devaluación, inflación, escasez. Hoy traímos huevo para venta. No sé cómo lo van a dar, creo que 80, pero el huevo ya está a 90 y a 100 lempiras en los supermercados. ¿Y por qué? Sencillo. ¿Saben ustedes que las gallinas ponedoras tienen que usar concentrado? El concentrado que usamos lo compramos a 700 y de un mes a otro ha subido el 25%. ¿Y qué puede hacer el productor si le suben todos los productos para producir? Tiene dos opciones: o pierde o no trabaja, porque para perder nadie va a trabajar. ¿Cierto o falso? Tú no vas a sembrar algo para tener pérdida y morirte de hambre. ¿Qué está ocurriendo? Vamos de una forma galopada hacia una gran hambruna. Y le voy a poner un ejemplo, aunque ya me salió un poquito del tema, quizás ya no podré pasar de aquí, porque si paso de aquí me paso de tiempo. Pero yo voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú hubieras comprado frijol para 3 meses en febrero a 60 lempiras y que hubieras comprado frijol para marzo, abril y mayo, te hubieras ahorrado por cada medida en marzo 20 lempiras, en abril 40 lempiras y en mayo hasta 60 lempiras. ¿Cuánto hubiera ahorrado si comprara todo el frijol para 3 meses antes de que subiera? Ahora la pregunta: ¿y si tú tuvieras ese dinero en el banco, cuánto interés te paga el banco? 1%. Quiere decir que el dinero en el banco se va devaluando. Entonces, ¿qué es la mejor manera de combatir la hambruna que viene? No guardar mucho dinero, sino invertirlo en comida no perecedera. Usted gana más si tiene 1000 lempiras y lo invierte en frijol que guardar los 1000 lempiras para el mes que viene. Porque el mes que viene esos 1000 lempiras van a representar nada más que un 20, un 30 o un 40% menos del valor que tenía en el momento que lo tenías en la mano. Y eso es real. Por ejemplo, mañana va a subir el diésel, 2 lempiras y pico. Hay que llenar el tanque hoy para ahorrarte dinero mañana. Inteligencia. Ah, no, pero no. Mejor guardamos el dinero y esperamos que la crisis venga. Mire, hermano, si puede invertir en alimentos, invierta en alimentos no perecederos y aprenda a rotarlos. Consume hoy uno, compra un nuevo mañana, lo pone atrás y va manteniendo una compra de adelantada, si puede, de 3, 4 meses, porque usted va a ganar dinero. De un mes a otro, todos los precios se van a disparar. Mire, el pan, el trigo va a aumentar tremendamente. ¿Y cómo lo sabe usted? ¿Dios se lo reveló? No, me lo reveló el noticiero. ¿Por qué? Porque los más grandes productores de trigo es Ucrania y Rusia. Y si ellos tienen guerra y no tienen cosecha, entonces no habrá el suficiente trigo para abastecer la necesidad mundial. Y entonces, ¡pum!, los precios se disparan. En estos tiempos que vivimos, el caballo negro está rondando por todas partes y nos está llevando al caballo amarillo. Y ahí voy a terminar hoy. ¿Qué representa el caballo amarillo? Vamos a ver. Versículo 7.
Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el infierno o el Hades le seguía. Y le fue dada potestad, o sea, potestad es poder, sobre la cuarta parte de la tierra. Cuarta parte de la población mundial. Es el 25% de los habitantes del planeta. Usted divide, si el planeta tiene 8 mil millones de personas, busque el 25% del total. Quiere decir que dice la Biblia que este caballo amarillo va a matar en los últimos tiempos al 25% de la población mundial. ¿Y cómo la va a matar? Con 3 armas. Espada, ojo, no había ametralladora ni bomba en aquel entonces, ¿verdad? Si hubiera sido hoy que Juan tuvo la revelación, no diría espada, diría escopeta o bombas. Con espada, símbolo de guerra. Con hambre, símbolo de escasez. Y con pestes, símbolo de epidemias. ¿Pide bien? Guerra, espada, pestes, epidemia, COVID y hambre. El hambre es consecuencia de la guerra, del cambio climático y de la crisis económica mundial. Qué terrible ver esta palabra y ver la realidad que nos envuelve. Estamos saliendo de una pandemia, todavía tenemos la mascarilla, no nos podemos ver la cara. Ya pronto quitarán la mascarilla, pero no se preocupen, ahí viene otra epidemia detrás. Va a ser peor que la que está ahora. Y no lo digo yo, lo dicen los especialistas. Ojo, ¿por qué tienen que haber tanta epidemia y tanta guerra y tanta violencia? ¿Por qué? Bueno, vayamos a la palabra. ¿Cómo asociar esto con Jesucristo y la profecía de Mateo capítulo 24? Bueno, en el versículo 37 y 38, Jesús compara los últimos tiempos con los días de Noé. Los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Porque Cristo dijo, y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Pero, ¿cómo estaba la época de Noé? Hay que ir a Génesis 6:11. ¿Y qué dice Génesis 6:11? La tierra estaba corrompida y llena de violencia. Dos palabras muy comunes en Honduras: corrupción y violencia. Aquí hay una corrupción endémica. Aquí no se escapa nadie. Entonces, si ustedes asocian Apocalipsis con las palabras de Jesús, con el libro de Daniel y con Ezequiel, cuando en el capítulo 38 habla de Rusia, ¿sí? Lo que pasa es que no puede estar ahí, pero lea el capítulo 38 de Ezequiel. Magog es Moscú y Gog es príncipe. Estudien eso. Van a ver que hay una asociación, una interrelación profética entre libros que revela la realidad de estos tiempos. Y Dios nos ha dado la Biblia para entender los tiempos y la sazón de los tiempos y estar apercibido. Porque los tiempos que estamos viviendo son malos. Y no podemos decir que la iglesia se va a librar de parte de la tribulación. Vamos a ser atribulados por el mundo, pero después Dios va a pagar al mundo con una gran tribulación por habernos atribulado nosotros. Y a nosotros nos llevará consigo para que donde Él esté, nosotros también estemos. Esta es la esperanza. En la esperanza reinaremos con Él. Y ahí ya termino y quedo pendiente para la próxima vez del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Después se hablan de otra serie de cosas, de fenómenos naturales, de maremotos, se habla de meteoritos que van a caer.
se habla de crisis moral, hasta que llegamos a la manifestación de la completa Trinidad diabólica, de la cual no voy a hablar. Satanás se manifiesta en tres formas: anticristo, falso profeta y la bestia. Anticristo, el líder mundial, el Maitreya de la nueva era. El falso profeta, el que mata a los dos profetas de Dios que aparecen. Y la bestia, el sistema de control absoluto de todas las personas. Y eso está en Apocalipsis capítulo 13. Y llegamos al famoso sello de la bestia. Y ahí donde ya el pobre Juan no sabía cómo explicar esto. Dios le reveló que nadie podría comprar ni vender si no tenía una marca o un sello. Y él vio algo, vio números, y trató de explicarlo, y tomó el ejemplo del tatuaje y pensó en una marca física. En la época bíblica se marcaban a la gente de tres formas. Los esclavos se marcaban con una argolla o un arito. Se marcaban quemándole las espaldas como el ganado, o tatuándole una marca en el cuerpo, como se hace con el ganado, ¿verdad? Y entonces Juan usó un símbolo típico de la época, un sello, una marca, un tatuaje, un símbolo basado en números. Vamos a Apocalipsis, capítulo 17 y 18 del capítulo, 13 y 18 del capítulo 13. Capítulo 13, versículos 17 y 18. Y con esto termino hoy. Vamos a empezar del 16 para que entren en onda con el contexto. Esta bestia que aparece, este control que aparece, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libre y esclavo, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. El número es de hombre. El número es de hombre. El número de nombre es de hombre. O sea, vamos a analizarlo. ¿Qué propósito tiene esta marca? Control de compra y venta. Ahí no cabe duda, ¿verdad que no? ¿Está claro, sí o no? Nadie puede comprar ni vender si no tiene esta marca. Está hablando de un control sobre compra y venta. Y después establece un sistema numérico. Y es número de hombre. ¿Cuál es el número de hombre? Versículo 18. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y pone el 666. ¿Por qué el 6? Porque el hombre fue creado en el sexto día. Mientras que el sexto día representa al hombre, el séptimo día representa a Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Que será por un sistema numérico basado en 666, que es múltiplo de 18, sistema numérico de 18 dígitos, un sistema numérico para controlar el acceso de las personas a poder comprar y vender. Claro, ¿cómo era posible que yo cuando estudiaba teología imagínate, yo era en el año 61, yo no me entendía cómo el anticristo podía controlar a todo el mundo con un número? No lo entendía, era imposible, lógicamente. Como tampoco entendía cuando Juan dijo que cuando Cristo venga, todo ojo lo verán. Y si yo estoy en Puerto Rico, ¿cómo lo iba a ver si él aterriza en el Monte Santo de Jerusalén? No lo entendía. Y en el 69 lo entendí, cuando estaba dirigiendo un centro de drogadictos en Brooklyn, y los muchachos me pidieron permiso para ver el alunizaje del hombre en la luna. Y yo le di permiso y bajé a verlo. Y entonces dije, hombre, si estoy viendo el hombre aterrizado en la luna, ¿cómo no voy a ver a Jesucristo poniendo su pie en el Monte Santo? Porque allí van a estar todas las cámaras de televisión transmitiendo ese evento. Y entendí que la palabra se cumple. Y ahora, en el año 1994, descubrí
el sentido del 666 del sistema numérico. Y con esto voy a terminar. Viajaba con mi esposa de Halden a Bergen, en Noruega. Y en el camino decidimos parar en un motel de la montaña para dormir, en un hotel. Pero eran las 7 de la noche y los hoteles cierran a las 6. Para entrar todo es con computadora. Había una computadora en la entrada. Tú metías la tarjeta, te daba el número de cuarto y te daba un papelito con una clave. Tú marcabas la entrada, entraba adentro, iba al cuarto, buscaba el cuarto, marcaba la clave, y entraba al dormitorio. En la mañana, cuando salía, ya estaba la mujer abajo. Tenía que pagar, me tenía que dar el recibo. Ya había pagado, ¿no? Era como un cajero automático. Y ella se conectó para hacerme la factura. En lo que ella entró adentro, yo me asomé y me quedé asustado de lo que vi en la pantalla. Aparecía lo que había comprado en Miami: 3 calzoncillos, 2 camisetas, un pantalón. Ahí lo da minuto. Madre mía, qué controlado me tienen con la tarjeta de crédito. Y eso en el año 94. Ojo. Imagínense ahora. Ahora, tú tienes un celular, te pueden rastrear donde quiera que estés. Yo puedo saber ahora mismo dónde está mi esposa y mi hija. Ya. Estamos controlados. Algo que era absurdo. ¿Cómo es posible que el anticristo con la bestia pueda saber todos los movimientos de uno y controlar la compra y la venta? Utópico, inexplicable. Juan lo describe simbólicamente. Y lo más curioso, si ustedes observan, las tarjetas de crédito tienen 18 dígitos, más 2 dígitos de la fecha. Es curioso. Todo coincide. De manera que la palabra se cumple. Y Apocalipsis tiene esa gran profundidad. Símbolos y tipos que no entenderemos hasta el momento en que empiece a desarrollarse el cumplimiento de la profecía. Hay muchas cosas que no podemos especular. Las vamos a entender en la medida en que vaya ocurriendo. Por lo tanto, póngase águila y prepárese. Conclusión. Viendo cómo está el panorama y viendo la palabra de Dios, solamente me resta decirle: prepárese, porque viene una crisis tremenda. Va a seguir otra epidemia. Viene una gran hambruna. Va a haber escasez de alimentos. No confíe mucho en el dinero en el banco. ¿Qué tal si una explosión solar produce un campo magnético que tumbe todos los sistemas de computación? ¿Qué ocurriría si ahora mismo se colapsara todo el sistema de internet y se bloquearan todos los sistemas? Yo no sé cuánto usted ha ido al banco y a veces no puede hacer una operación porque está caído el sistema. ¿A cuánto le ha pasado eso? Y no puede hacer nada. Claro, es momentáneo, ¿ves? Es una falla interna. Pero ¿y qué tal si fuera una falla global? Tenga dinero en su casa más que en el banco. Compre lo suficiente para varios meses si puede. Y no confíe en la seguridad que nos dan algunas personas. Vienen tiempos maravillosos. No, hermano. Prepárate para lo peor, aunque ocurra lo mejor. Lo malo es que estés esperando lo mejor y te ocurra lo peor. Esta es la realidad a la cual tenemos que enfrentarnos. Vamos a orar. Padre, bendecimos, te damos gracias. Enséñanos a entender los tiempos y la sazón de los tiempos. Ayúdanos, oh Dios, para vivir en estos tiempos de peligro coherente de la realidad que estamos viviendo. Que no ignoremos tu palabra, oh Dios. Que nos revistamos de toda la armadura de Dios y que seamos firmes en nuestra fe para que nadie tome la corona que tú nos tienes preparada. Y que seamos sabios, prudentes y entendidos, como las vírgenes sabias, con las lámparas encendidas, porque no sabemos a qué hora y qué día vendrá el esposo. Ayúdanos a entender estos tiempos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén.